El pasillo relucía con un brillo impecable, cada baldosa de mármol reflejaba las luces blancas que parecían interminables en aquel edificio corporativo. Era de noche, y la mayoría de las oficinas ya estaban vacías. Solo se escuchaba el eco del trapeador deslizándose por el suelo, acompañado por la respiración lenta y contenida de Gabriel, el conserje. Sus manos ásperas sujetaban con firmeza el palo de madera, acostumbradas al trabajo pesado, al sudor y al silencio de quienes, como él, parecían invisibles para la mayoría. De repente, el sonido de unos tacones interrumpió la quietud. Un ritmo elegante, seguro, imponente. El eco resonó como un anuncio de poder. Valeria Montenegro, la CEO de la compañía, avanzaba con paso firme, vestida de negro, con un vestido ajustado que imponía respeto y atracción a partes iguales. Su mirada era fría, calculadora, de esas que desnudan a cualquiera sin necesidad de palabras. Gabriel alzó la vista, sorprendido. No era común que ella caminara por los pasillos a esas horas. Se encontraron frente a frente, y aunque él bajó la mirada con respeto, la fuerza de su presencia lo obligó a mantenerla un segundo más de lo debido. «Necesito compañía para una fiesta. ¿Vienes conmigo?», soltó Valeria sin rodeos, como si acabara de pedirle que le alcanzara un vaso de agua. El trapeador resbaló de sus manos y golpeó suavemente el suelo. Gabriel sintió que el corazón le martillaba el pecho. No entendía si aquello era una broma cruel, una provocación, o un extraño giro del destino. Ella lo miraba seria, sin una pizca de ironía en sus labios. La mujer que siempre parecía inaccesible, la millonaria que nunca bajaba la mirada ante nadie, le estaba proponiendo algo que él jamás se habría atrevido a imaginar. Gabriel tragó saliva, consciente de la enorme diferencia entre ambos. Él, un hombre pobre, marcado por años de sacrificio y humillaciones silenciosas. Ella, una mujer de éxito, temida por su carácter y admirada por su belleza. La distancia entre sus mundos era un abismo. ¿Está hablando en serio?, preguntó él, con voz temblorosa. Valeria dio un paso hacia adelante. Sus ojos brillaban con una intensidad desconcertante, como si buscara algo más allá de un simple acompañante. No suelo repetir las cosas, Gabriel. Te estoy invitando a que me acompañes esta noche. El conserje no sabía qué responder. Una parte de él se sentía halagada, otra completamente desconfiada. ¿Qué buscaba realmente esa mujer? ¿Se trataba de un juego para humillarlo frente a los demás? ¿O acaso había en ella una necesidad que nadie más podía ver? El silencio se volvió denso. La respiración de ambos parecía chocar en el pasillo vacío. Gabriel sentía que en cualquier momento podía perder el equilibrio, como si esa propuesta hubiera removido todas las grietas de su interior. Finalmente, él asintió con un leve movimiento de cabeza, no porque estuviera convencido, sino porque, en ese instante, entendió que decir que no sería cargar con una duda eterna. Valeria esbozó una ligera sonrisa, apenas perceptible, como si hubiera conseguido lo que realmente quería. Sin agregar nada más, giró sobre sus tacones y caminó hacia la salida, esperando que él la siguiera. Gabriel la miró marcharse, con la mente invadida de preguntas y el corazón lleno de contradicciones. Esa noche no solo cambiaría su destino, sino que lo arrastraría a un mundo donde los límites entre la ayuda, el engaño y la humillación serían puestos a prueba de la manera más cruel y desgarradora. Él lo presentía, aunque todavía no podía comprenderlo. Lo que estaba a punto de vivir, lo transformaría para siempre. Gabriel caminaba detrás de Valeria con pasos inseguros, casi torpes, como si cada movimiento suyo fuera un error dentro de aquel mundo de mármol y luces frías que ella dominaba a la perfección. Afuera, el aire nocturno lo golpeó de inmediato. Era un aire distinto, cargado de perfumes de autos lujosos y de promesas que él nunca había alcanzado. Un chofer esperaba en la entrada del edificio con un auto negro brillante. Apenas Gabriel se acercó, sintió que no pertenecía allí. Su uniforme de conserje, manchado por el trabajo, contrastaba con la elegancia impecable de Valeria. Ella entró primero al auto, sin mirar atrás, como si supiera que él no tendría más remedio que seguirla. Dentro del vehículo, el silencio era
Incómodo, Gabriel mantenía las manos sobre sus rodillas, apretando con fuerza, evitando mirar demasiado a la mujer que tenía a su lado. Podía sentir el aroma de su perfume, fuerte y envolvente, una mezcla de poder y misterio que lo hacía sentirse aún más pequeño. Valeria lo observaba de reojo, con esa expresión que parecía leer cada rincón oculto de su alma. ¿Te incomoda estar aquí conmigo?, preguntó de pronto, con un tono seco, casi inquisitivo. Gabriel tragó saliva. No, bueno, sí, es decir, no estoy acostumbrado a esto. Ella sonrió apenas, con un gesto que no revelaba compasión, sino algo más parecido a una confirmación de lo que ya sabía. Eso es lo que me gusta de ti, Gabriel, no estás acostumbrado. La frase quedó suspendida en el aire como una especie de amenaza disfrazada de halago. Él no sabía cómo interpretar esas palabras, pero algo en su pecho comenzó a incomodarlo, como una presión que lo obligaba a recordar quién era, un hombre pobre, invisible, acostumbrado a ser pasado por alto, ignorado, y en muchos casos, humillado por aquellos que vestían como ella, que caminaban como ella, que miraban como ella. El auto se detuvo frente a un edificio lujoso donde la música vibraba detrás de las paredes. Gabriel sintió como sus manos sudaban y sus piernas temblaban levemente. La puerta se abrió y, sin tiempo para pensarlo, Valeria lo tomó del brazo. La fuerza de su contacto lo sorprendió. No era un gesto afectuoso, sino firme, casi autoritario. Camina conmigo, mantén la cabeza erguida, le ordenó sin mirarlo. Gabriel intentó obedecer, pero cada paso le recordaba que todos los ojos dentro de esa fiesta pronto se posarían en él. El contraste entre su ropa de trabajo y el brillo de las personas adineradas sería como un golpe en la cara. Entraron al salón. Los candelabros iluminaban con destellos dorados, las copas de cristal tintineaban en manos de personas vestidas de gala, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con risas altivas y música de fondo. Apenas cruzaron la puerta, algunas miradas se desviaron hacia ellos. Gabriel sintió la punzada inmediata del juicio ajeno. Notó como un grupo de hombres en trajes a medida levantaban una ceja, como algunas mujeres lo recorrían de arriba a abajo con una sonrisa contenida, mezcla de burla y desconcierto. Era evidente, él no pertenecía allí. Valeria, en cambio, avanzaba con la frente en alto, irradiando seguridad. Su mano no soltaba el brazo de Gabriel, como si lo exhibiera con intención, como si aquel gesto escondiera una estrategia que él todavía no lograba comprender. Se preguntan quién eres, susurró ella al oído, con un tono que le erizó la piel, y me gusta eso. Las horas avanzaron lentamente. Gabriel no podía beber ni relajarse. Estaba atrapado entre conversaciones que no entendía, entre palabras que hablaban de negocios, inversiones millonarias y viajes lujosos. Cada frase era como un recordatorio cruel de la distancia entre su vida y la de ellos. En más de una ocasión, alguien se acercó a Valeria para saludarla. Ella respondía con una sonrisa impecable, pero cuando le tocaba presentar a Gabriel, su voz adquiría un matiz extraño. Él es Gabriel, un invitado especial, decía, sin más. Las miradas de los demás se clavaban en él con curiosidad morbosa. Gabriel lo sabía, lo sentía, algunos lo veían como un experimento, otros, como un capricho excéntrico de Valeria, y esa sensación le quemaba por dentro, haciéndolo sentir humillado sin que nadie necesitara pronunciar una sola palabra hiriente. Durante un instante, Gabriel pensó en marcharse, pero algo lo detuvo, el brillo en los ojos de Valeria. No era casualidad que lo hubiera llevado allí, había un propósito oculto, uno que él no entendía, pero que necesitaba descubrir. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué buscaba realmente aquella mujer? ¿Era un simple juego de poder, un capricho pasajero, o había algo más oscuro detrás? Esa noche apenas comenzaba, y Gabriel presentía que lo peor estaba por llegar. El salón estaba cada vez más cargado de murmullos. Gabriel lo sentía en la piel. Esas miradas que lo atravesaban eran como cuchillos disfrazados de sonrisas educadas. Valeria, sin embargo, se movía con una naturalidad inquietante. Caminaba entre empresarios, socios y banqueros,
como una reina que exhibía su pieza más extraña. Gabriel intentaba mantenerse erguido, pero por dentro su mente ardía, la vergüenza lo consumía, escuchaba fragmentos de conversaciones que lo reducían a un simple entretenimiento. ¿De dónde lo sacó?, murmuró una mujer con un vestido rojo. Quizás sea un nuevo asistente, o algo peor, respondió un hombre con una sonrisa cínica. El conserje apretó los puños, luchando contra el impulso de huir. El sudor frío corría por su espalda, se sentía atrapado, como un niño expuesto en medio de un escenario que nunca pidió. Valeria lo notó, lo tomó del brazo con más fuerza y lo llevó hacia una mesa apartada. Allí, en un gesto desconcertante, llenó una copa de vino y se la puso en la mano. «Bebe», le ordenó con voz baja, seria. Gabriel la miró a los ojos, confundido. No estoy seguro de que deba». «Hazlo», interrumpió ella, sin darle opción. Bebió. El sabor fuerte del vino lo golpeó en la garganta, mezclándose con la amargura que ya sentía. Valeria lo observaba como si cada gesto suyo confirmara una teoría. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Gabriel?», dijo de pronto. «Que no encajas aquí, que incomodas». La frase cayó sobre él como un peso insoportable. ¿Era ese su papel? ¿Ser un espectáculo, un experimento para satisfacer la curiosidad de una millonaria aburrida? Antes de que pudiera responder, un hombre mayor, de traje oscuro y mirada arrogante, se acercó. Era don Ernesto Salazar, uno de los socios más influyentes de la compañía. Saludó con un gesto respetuoso a Valeria, pero cuando posó sus ojos en Gabriel, la incomodidad fue evidente. «¿Y este?», preguntó con desdén. Valeria sonrió, implacable. «Él es Gabriel, mi invitado». El hombre soltó una carcajada seca. «Un invitado curioso, debo decir, aunque me pregunto, ¿qué puede aportar alguien como él a esta mesa?». Las palabras fueron como un puñal en el orgullo de Gabriel. El silencio que siguió lo hizo aún más insoportable. Quiso responder, pero el miedo y la vergüenza le cerraron la garganta. Valeria, lejos de defenderlo, apoyó la mano sobre el hombro de Gabriel y dijo con una calma perturbadora: «Él está aquí porque yo lo decidí, y eso debería ser suficiente». El comentario parecía protegerlo, pero al mismo tiempo lo hundía más. Confirmaba que estaba ahí solo por un capricho. Gabriel sintió como su pecho se llenaba de rabia contenida. Era como si todo lo que había soportado durante años, la pobreza, el desprecio, la indiferencia del mundo, se concentrara en ese instante. No quería ser un juguete, ni un objeto para humillar. Quiso gritarlo, pero su voz permaneció atrapada. En el silencio, la fiesta siguió su curso, pero él ya no podía más. Decidió salir a uno de los balcones, buscando aire. El ruido de adentro se mezclaba con el de la ciudad lejana, pero nada lograba calmarlo. Se sentía pequeño, insignificante, usado. De pronto, Valeria apareció a su lado. La brisa movía su cabello rubio y sus ojos lo miraban con una mezcla de dureza y compasión. «Te duele, ¿verdad?», le susurró. «Sentirte observado, juzgado, despreciado». Gabriel giró hacia ella, con los ojos llenos de furia contenida. «¿Por qué me trajiste aquí? ¿Para reírte de mí? ¿Para humillarme frente a todos?». Ella no respondió de inmediato. Lo sostuvo con la mirada, como si disfrutara del fuego que ardía en él. «Tal vez lo hice para ver de qué estás hecho», dijo. «Al fin, porque, créeme, Gabriel, no eres tan invisible como crees». Esas palabras lo desconcertaron. No sabía si eran un reto, una provocación o una forma cruel de jugar con su dignidad. Lo único que sabía era que, desde esa noche, nada sería igual. El reloj marcaba la medianoche. Afuera, la ciudad seguía viva, pero en el interior de Gabriel algo estaba cambiando. Un dolor profundo se mezclaba con una fuerza desconocida que empezaba a despertar. Él no lo sabía aún, pero esa fuerza sería la que lo guiaría en las pruebas más duras de su vida. Querido espectador, ¿qué piensas hasta ahora de esta historia? ¿Crees que Valeria realmente busca ayudar a Gabriel, o solo lo está utilizando para un juego cruel de poder? ¿Qué harías tú en el lugar de Gabriel? Dale like, comenta y suscríbete. Continúa disfrutando esta historia. La fiesta seguía brillando, en todo su esplendor,
pero para Gabriel ya era solo un eco distante. Se había refugiado en un rincón del balcón, observando las luces de la ciudad como si fueran estrellas demasiado lejanas para alcanzarlas. El murmullo de las conversaciones y las risas de adentro lo herían como agujas invisibles. Valeria había desaparecido entre los invitados, dejándolo a solas con su propio silencio, y en ese silencio, los recuerdos comenzaron a brotar. El dolor tiene la costumbre de regresar en los momentos más inoportunos, y Gabriel, ahí, rodeado de lujos ajenos, no pudo evitar regresar a su infancia. Recordó los días en que su madre lo llevaba de la mano por las calles polvorientas del barrio, buscando algún trabajo de limpieza para poder pagar la comida. Recordó cómo de niño, con apenas 8 años, tuvo que cargar baldes de agua en casas donde los dueños lo miraban con desprecio, como si fuera menos que un ser humano. Aquella sensación de ser invisible siempre lo había acompañado, invisible en la escuela, cuando los demás niños lo rechazaban por no tener ropa nueva, invisible en el hospital, cuando su padre murió en una camilla sin que nadie lo atendiera a tiempo, invisible incluso en los trabajos que consiguió, donde hacía el doble de esfuerzo para ganar la mitad de lo que otros ganaban. Pero lo peor no había sido la pobreza, lo peor había sido el engaño. Gabriel recordó a Lucía, la mujer que había amado años atrás. Ella le había prometido estar a su lado, aunque no tuvieran nada. Prefiero ser pobre contigo que rica con otro, le había dicho una noche en que ambos soñaban bajo un techo que goteaba, y sin embargo, al poco tiempo, la había visto marcharse con un hombre mayor, millonario, que le ofreció todo lo que él no podía darle. Esa traición lo había destrozado, lo había dejado vacío, incapaz de volver a confiar plenamente en nadie, y desde entonces, su vida se había reducido al trabajo silencioso, a barrer pasillos interminables, a cargar con la certeza de que siempre estaría en la sombra de los demás. Por eso, estar en esa fiesta, rodeado de todo lo que siempre le estuvo prohibido, era como volver a sangrar por dentro. Las palabras de don Ernesto aún resonaban en su mente. ¿Qué puede aportar alguien como él a esta mesa? Lo había escuchado tantas veces en su vida que ya parecía un eco permanente. Un grupo de invitados salió al balcón y, al verlo allí, no pudo evitar cuchichear. Una mujer joven, con una sonrisa sarcástica, comentó en voz suficientemente alta: «Miren al acompañante de Valeria. Parece un niño perdido en un castillo». Las risas lo atravesaron como cuchillos. Gabriel sintió como sus ojos se humedecían, pero contuvo las lágrimas con toda su fuerza. No quería darles el placer de verlo quebrarse. Entonces apareció Valeria. Con paso firme, se acercó a él y lo tomó del brazo. «Ven conmigo», ordenó, arrastrándolo hacia el interior del salón. Él intentó resistirse. «No, Valeria, ya tuve suficiente. No pertenezco aquí». Ella se detuvo y lo miró fijamente, con esa mirada que nunca admitía debilidad. «Esa es la diferencia entre tú y ellos, Gabriel. Ellos creen pertenecer, aunque no sean nada. Tú, en cambio, crees que no mereces estar aquí, aunque valgas más que muchos de ellos». Gabriel frunció el ceño, confundido. No sabía si ella realmente lo estaba defendiendo o si seguía jugando con su mente. Valeria lo llevó a una mesa donde varios socios discutían un acuerdo millonario. Con un gesto de autoridad, lo presentó. «Él estará con nosotros esta noche. Escuchen lo que tiene que decir». Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos y molestos. Gabriel sintió un vacío en el estómago, como si estuviera a punto de caer desde una gran altura. ¿Qué esperaba Valeria de él? ¿Cómo iba a hablar? Él, un simple conserje, en medio de una conversación que no entendía. El sudor le corría por la frente. Trató de abrir la boca, pero no salieron palabras. Los demás comenzaron a reír, disimuladamente. Valeria no lo soltaba. Su mano sobre su hombro parecía un peso y un apoyo al mismo tiempo. «Habla, Gabriel, diles lo que piensas». La humillación se convirtió en una hoguera dentro de él. Cerró los ojos un instante, respiró hondo, y entonces las palabras comenzaron a fluir, no con la elegancia de un empresario, sino con la crudeza de alguien que había vivido en carne propia la desigualdad. «Yo no sé de negocios», dijo con voz firme, aunque temblorosa,
pero sé lo que es trabajar sin descanso, sé lo que es no tener nada y aún así levantarse cada día. Ustedes hablan de números, de millones. Yo hablo de lo que duele cuando no tienes con qué alimentar a un niño, cuando la vida te arranca a las personas que amas porque nunca tuviste dinero para salvarlas. El silencio cayó sobre la mesa. Nadie esperaba que hablara así. Algunos se sintieron incómodos, otros lo miraron con desprecio, pero hubo quienes desviaron la mirada con cierta vergüenza. Valeria sonrió, satisfecha. Gabriel, en cambio, sintió que acababa de desnudar su alma frente a extraños que jamás podrían entenderlo. La noche continuó, pero el fuego dentro de él no se apagó. Había hablado, sí, pero ¿a qué costo? ¿Qué buscaba Valeria con todo esto? ¿Era un juego cruel, una forma de exponerlo al ridículo, o realmente había un propósito oculto? Gabriel no lo sabía, pero intuía que aquella mujer tenía un plan mucho más grande que lo incluía a él en el centro de un tablero peligroso. La fiesta finalmente terminó. Los invitados comenzaron a retirarse con la misma arrogancia con la que habían llegado. El salón quedó más silencioso, con las luces tenues y el eco de las copas vacías. Gabriel estaba exhausto, con el corazón todavía latiendo rápido por la humillación de la noche. Valeria, impecable como siempre, caminaba entre los últimos invitados, despidiéndose con un aire de reina. Nadie hubiera imaginado que, detrás de aquella sonrisa calculada, había arrastrado a un conserje a una noche de exposición brutal. Cuando el chofer trajo el auto, Valeria lo miró a los ojos y dijo con firmeza: «No iremos al edificio todavía». Gabriel la observó con desconfianza. «¿A dónde vamos?» «A un lugar donde podrás responderme sin miedo». El trayecto en silencio se sintió eterno. Gabriel repasaba en su mente cada gesto, cada risa burlona, cada palabra hiriente. Se preguntaba por qué no había tenido el valor de marcharse antes. ¿Por qué seguía ahí, obedeciendo a una mujer que parecía disfrutar al empujarlo al límite? El auto se detuvo frente a una casa elegante, aunque no tan ostentosa como el edificio de la fiesta. Era un lugar más íntimo, con un jardín discreto y luces cálidas en la entrada. Valeria lo condujo hacia adentro, sin darle explicaciones. La sala estaba decorada con un estilo moderno, pero había algo en el ambiente que contrastaba con la dureza habitual de Valeria. Allí no era la aseo fría y calculadora, sino una mujer que, por primera vez, dejaba entrever que había más capas en su vida de las que mostraba al mundo. Se quitó los tacones y dejó caer el bolso en el sofá. Luego, miró directamente a Gabriel. «Dime lo que piensas de mí, sin filtros». Gabriel se tensó. «¿Qué quiere escuchar?» «La verdad». Su tono era firme, pero sus ojos parecían pedir algo más. Él respiró hondo. «Creo que disfruta humillarme. ¿Qué me trajo a esa fiesta para exhibirme? Como si yo fuera un experimento». Hizo una pausa, luchando contra la rabia contenida. «También creo que tiene miedo de estar sola, aunque nunca lo admitiría». Un silencio pesado llenó la habitación. Valeria lo sostuvo con la mirada. Sus labios temblaron apenas, aunque enseguida volvió a su pose implacable. «No estás tan equivocado». Gabriel frunció el ceño. «¿Entonces lo admite? ¿Me usó?» Valeria se acercó lentamente, con pasos calculados, hasta quedar frente a él. Su voz bajó a un susurro. «Te probé, Gabriel. Quería saber cuánto podías soportar. Todos los hombres que me rodean me mienten, me buscan por interés. Tú no tienes nada que ganar conmigo, y eso te hace diferente». Él bajó la mirada, confundido. Una parte de sí mismo quería creerle, pero otra gritaba que no era más que otro juego. «No sé si lo dice en serio o si es otra de sus formas de manipularme». Ella sonrió, con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. «Tal vez sea ambas cosas». Gabriel dio un paso atrás, abrumado por la intensidad. «Yo no soy como ellos, Valeria. No me interesa su dinero, ni sus lujos. Solo quiero dignidad». Las palabras resonaron en la sala, más fuertes de lo que esperaba. Valeria lo miró como si alguien, por primera vez, hubiera tenido el valor de decirle aquello sin miedo. Se sentó en el sofá y suspiró, un gesto que nunca había mostrado en público. «¿Sabes qué significa ser yo, Gabriel?», dijo con voz más suave. «Todos me ven como una mujer poderosa,
pero nadie ve lo que tuve que perder para llegar aquí. No confío en nadie, porque todos han intentado usarme. La confesión lo dejó perplejo. Esa no era la Valeria arrogante de la oficina, ni la mujer que lo había arrastrado a una fiesta para exponerlo. Esa era otra persona, una que escondía heridas. Detrás de una máscara de acero, Gabriel la observó en silencio. Por primera vez, sintió que quizás había algo en común entre ellos, dos almas marcadas por la soledad, aunque en mundos opuestos. Pero antes de que pudiera decir algo más, Valeria cambió de expresión, recuperando su tono dominante. Te necesito, Gabriel. Aunque no lo entiendas todavía, él la miró desconcertado. ¿Para qué me necesita? Ella se inclinó hacia él, tan cerca que pudo sentir el calor de su respiración. Para algo que descubrirás pronto, pero tienes que decidir si confías en mí o si huyes ahora mismo. El silencio volvió a inundar la sala. Gabriel sabía que, si se quedaba, su vida nunca volvería a ser la misma, y sin embargo, algo dentro de él lo empujaba a no dar la espalda. Era como si, detrás de todo el dolor, hubiera una promesa oculta, una promesa peligrosa, pero imposible de ignorar. La madrugada había llegado silenciosa, como un testigo incómodo. Gabriel seguía en la sala de la casa de Valeria, sentado en un rincón, con el cuerpo agotado y la mente en guerra. Sus palabras aún resonaban en el aire, te necesito, pero no había explicación, no había respuestas claras, solo un enigma que lo arrastraba cada vez más hacia un terreno que no podía controlar. Valeria, mientras tanto, permanecía de pie frente a una ventana, observando la ciudad iluminada. La luz tenue dibujaba sus facciones con un aire de frialdad que contrastaba con la confesión vulnerable que había hecho minutos atrás. Parecía alguien atrapado entre dos mundos, el de la mujer de acero que todos conocían y el de una figura solitaria que apenas dejaba asomar. De pronto, un timbre resonó en la puerta, un sonido seco, insistente, impropio de aquella hora. Gabriel se incorporó, sorprendido. Valeria no se movió de inmediato, pero su rostro se tensó de manera evidente. Finalmente caminó hacia la entrada, abrió la puerta y, del otro lado, apareció un hombre alto, robusto, de traje oscuro y expresión dura. Su presencia llenó el ambiente de inmediato. Valeria, dijo el hombre, con voz grave, necesitamos hablar. Gabriel retrocedió un paso. El desconocido lo miró de arriba abajo con desprecio, como si ni siquiera mereciera estar en esa casa. Valeria, en cambio, mantuvo su porte implacable. No es el momento, Ernesto. Gabriel se congeló. Era don Ernesto Salazar, el mismo que lo había humillado en la fiesta. Ahora, verlo allí, en el umbral de la intimidad de Valeria, lo hizo comprender que había algo mucho más turbio detrás de todo aquello. No me importa si es el momento o no, respondió Ernesto, entrando sin pedir permiso. Lo que estás haciendo es un error. Ya suficiente daño causaste esta noche con tus excentricidades. Su mirada volvió a posarse sobre Gabriel, con desprecio venenoso. ¿De verdad piensas seguir arrastrando a este pobre diablo a tus juegos? Gabriel sintió como la sangre le hervía. Las palabras lo golpearon como piedras. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Valeria se interpuso. Basta, Ernesto, exclamó con un tono que hizo temblar el ambiente. Tú no decides lo que hago con mi vida. El hombre sonrió con cinismo. Yo no decido, pero el consejo sí, y ellos ya están murmurando. Te advierto, Valeria, un paso en falso y todo lo que construiste se puede derrumbar. El silencio fue brutal. Gabriel miró a Valeria, esperando una reacción, una respuesta clara, pero lo único que vio fue un leve titubeo en sus ojos. Era como si, por primera vez, la poderosa Seo sintiera el peso real de la amenaza. Ernesto se acercó aún más, bajando la voz para que sonara como un veneno íntimo. Sabes que todo lo que tienes puede desaparecer. Y ese, señaló a Gabriel con un gesto de desprecio, será tu perdición si insistes en tenerlo cerca. Valeria lo observó sin pestañear, aunque sus manos temblaron imperceptiblemente. Finalmente, Ernesto se marchó, dejando la puerta abierta tras de sí. El silencio volvió a llenar la sala, pero ahora era un silencio cargado, pesado,
casi insoportable. Gabriel sintió que había algo mucho más profundo de lo que imaginaba. ¿Qué quiso decir con eso?, preguntó en voz baja, aunque su tono traicionaba la angustia. Valeria cerró la puerta lentamente y se apoyó en ella, como si cargar con su propio peso fuera demasiado difícil. Ernesto no es solo un socio, es un enemigo disfrazado de aliado. Ha querido arrebatarme esta compañía desde hace años, y ahora cree que puede usar tu presencia para debilitarme. Gabriel sintió una mezcla de culpa y furia. Entonces, ¿me trajo a esa fiesta para provocar esto? ¿Para enfrentar a sus enemigos? ¿Conmigo como excusa? Valeria lo miró directo a los ojos, con esa intensidad que siempre parecía desarmarlo. Te traje porque necesitaba recordar que aún puedo confiar en alguien que no me quiera destruir. Sus palabras eran un filo doble. Por un lado, sonaban sinceras. Por el otro, lo convertían en un peón en un tablero donde él nunca había pedido jugar. Gabriel respiró hondo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La rabia de años, la humillación de esa noche, las heridas del pasado, todo lo empujaba a gritarle que no era su salvación ni su juguete. Pero había algo en la mirada de Valeria que lo detenía, una fragilidad escondida, un grito ahogado que lo conectaba con su propia soledad. La madrugada avanzaba, y aunque Gabriel no lo quisiera admitir, sabía que estaba demasiado dentro de esa historia como para salir ahora. Su vida ya había cambiado, y lo peor estaba apenas comenzando. El amanecer pintaba la ciudad con tonos grises cuando Gabriel regresó a su pequeño departamento. Había decidido marcharse del lado de Valeria esa madrugada, después de la visita de Ernesto. No soportaba más la confusión, el peso de sentirse usado en un tablero que nunca pidió jugar. Su habitación era modesta, paredes húmedas, una cama que crujía al menor movimiento, una mesa con un par de fotografías gastadas. Allí, en medio de la pobreza, podía al menos respirar sin sentir los cuchillos de las miradas ajenas. Se dejó caer en la cama y cerró los ojos, pero la voz de Valeria seguía resonando en su mente: te necesito, aunque no lo entiendas todavía. Dormitó apenas un par de horas. Al despertar, el ruido de golpes en la puerta lo sobresaltó. Se levantó con rapidez y, al abrir, encontró un sobre deslizado bajo el marco. No había remitente. Lo tomó con desconfianza, lo abrió y el frío recorrió su espalda. Dentro había fotografías de él junto a Valeria en la fiesta. En algunas, los gestos de burla de los invitados eran evidentes. En otras, la imagen parecía sugerir una cercanía peligrosa, casi íntima, entre él y la CEO. Y al pie de cada foto, escrito a mano, una frase repetida: ella no es lo que crees, te está usando. Gabriel apretó los dientes. El recuerdo de las palabras de Ernesto volvió con fuerza. Ese será tu perdición si insistes en tenerlo cerca. ¿Acaso todo había sido planeado? ¿Valeria lo había llevado a ese lugar para usarlo como carnada en su guerra interna? La rabia lo impulsó a salir. Caminó durante horas hasta llegar nuevamente a la empresa. El reloj marcaba las 9 de la mañana cuando entró al edificio. Los empleados lo miraban sorprendidos. No era común ver al conserje vestido con ropa informal, con el rostro tenso y la mirada encendida. Pidió hablar con Valeria, subió hasta la oficina principal, y al abrir la puerta, la encontró sentada frente a su escritorio, con una montaña de papeles y un gesto serio. ¿Por qué lo hiciste?, soltó Gabriel sin saludar, tirando las fotografías sobre el escritorio. Valeria levantó la vista. Sus ojos, por primera vez, mostraron un destello de desconcierto. Tomó las fotos con calma, las revisó y dejó escapar un suspiro. No fuida, llora. ¿Y qué quieres que crea?, replicó Gabriel, con voz quebrada. Me llevaste a esa fiesta, me expusiste, me hiciste sentir como un objeto, ¿y ahora quieres que confíe en ti? Valeria se levantó despacio, rodeó el escritorio y se acercó a él. Gabriel, escucha, Ernesto está detrás de esto. Quiere que dudes de mí, que me dejes sola. ¿Y si tiene razón?, preguntó él, con el corazón latiendo con rabia. ¿Y si realmente solo me estás usando? El silencio entre ambos se volvió insoportable. Valeria extendió la mano como si quisiera tocarlo, pero él se apartó. No sé en qué creer,
murmuró Gabriel, sintiendo como la impotencia lo devoraba. Toda mi vida he sido humillado, Valeria, y ahora no sé si tú eres mi única oportunidad de levantarme, o la peor de mis caídas. Las palabras quedaron flotando en el aire. Valeria lo miró, y en sus ojos había algo que pocas veces había dejado ver: miedo. Si te alejas ahora, dijo con voz baja, ellos ganarán. Pero Gabriel no respondió. Salió de la oficina con pasos pesados, dejando atrás a una Valeria que, por primera vez, parecía más vulnerable que poderosa. Al bajar las escaleras, sintió que su vida se encontraba en una encrucijada peligrosa. Si confiaba en ella, corría el riesgo de ser arrastrado a una guerra que no era suya. Si la abandonaba, perdería la única conexión verdadera que había sentido en años. La decisión se acercaba, inevitable, y con ella, el desenlace que cambiaría para siempre el destino de ambos. Querido espectador, ¿crees que Valeria realmente siente algo sincero por Gabriel, o todo es parte de un plan oculto? ¿Será capaz Gabriel de descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde? Dale like, comenta y suscríbete. No te pierdas el desenlace de esta historia. La noche cayó como un manto oscuro sobre la ciudad. Gabriel caminaba sin rumbo fijo, con las fotografías todavía quemándole las manos y el eco de las palabras de Valeria resonando en su cabeza. Si te alejas ahora, ellos ganarán. Pero, ¿quiénes eran ellos exactamente, y por qué él, un simple conserje, debía cargar con el peso de una guerra que no entendía del todo? El destino no tardó en darle respuesta. Mientras cruzaba una avenida poco iluminada, un automóvil negro frenó a pocos metros de él. De las puertas traseras descendió Ernesto, impecable como siempre, con su traje de cortes finos y esa sonrisa afilada que parecía esconder más veneno que simpatía. Sabía que tarde o temprano vendrías a buscarme, dijo Ernesto, encendiendo un cigarro con calma. No estás hecho para ese mundo, Gabriel. Ella solo juega contigo. Gabriel lo miró con furia contenida. ¿Y cuál es tu interés? ¿Por qué me persigues? Ernesto soltó una carcajada seca. Porque representas la debilidad de Valeria, y en los negocios, la debilidad es lo primero que se corta de raíz. El millonario dio un paso hacia él, con la seguridad de quien siempre gana. Escúchame bien, muchacho, ella te llevará a la ruina. Puedo ayudarte, puedo sacarte de ese agujero de miseria en el que vives, pero tienes que dejarla. Gabriel apretó los puños. Cada palabra de Ernesto era como una cuchilla contra su dignidad. Sí, era pobre, sí, había sido humillado toda su vida, pero, ¿qué derecho tenía ese hombre de decidir por él? No necesito tu ayuda, escupió, mirándolo fijamente. No quiero tu dinero. Ernesto arqueó una ceja. Entonces prefieres seguir siendo un don nadie, convertirte en el chiste de la empresa, el juguete roto del aseo. El corazón de Gabriel latía con furia. Recordó cada burla, cada risa que lo había perseguido en la fiesta. Recordó a Valeria defendiéndolo, pero también el dolor de sentirse expuesto. El fuego en su pecho se mezclaba con una duda insoportable. En ese instante, el rugido de otro motor interrumpió la tensión. Un segundo automóvil se detuvo cerca, y de él bajó Valeria, con el rostro encendido y los ojos firmes. «Basta, Ernesto», gritó, avanzando hacia ellos. «Déjalo en paz». El millonario sonrió, como quien disfruta de la confrontación. «Llegas justo a tiempo, Valeria. Mira a tu protegido. Todavía cree que puede confiar en ti». Valeria lo ignoró y se colocó frente a Gabriel, como si quisiera protegerlo. «No le creas», dijo en voz baja, mirándolo directamente a los ojos. «Si te llevé a esa fiesta, si cometí un error. Pero nunca quise humillarte». Gabriel la observó, con el alma partida. «¿Y por qué entonces me siento usado?», preguntó, casi en un susurro. Valeria tragó saliva, como si esa pregunta pesara más que cualquier negocio perdido. «Porque no sé amar de la manera correcta», confesó. «Porque siempre viví entre máscaras y estrategias, y tú me desarmaste». El silencio cayó como una losa entre los tres. Ernesto soltó una risa sarcástica. «¡Qué conmovedor! La reina fría ahora quiere hacerse pasar por humana». Gabriel cerró los ojos. Todo su cuerpo temblaba. Era el momento de elegir.
creer en Valeria y lanzarse al vacío con ella, o aceptar la mano envenenada de Ernesto y alejarse para siempre de aquel juego de poder. La decisión no podía esperar mucho más. El viento sopló fuerte, las luces de la avenida parpadearon, y Gabriel, con la respiración entrecortada, sintió que el desenlace estaba a un solo paso. El viento de la noche parecía arrastrar consigo un silencio pesado, como si la ciudad entera estuviera expectante de lo que estaba a punto de ocurrir. 3 figuras bajo las luces temblorosas de la avenida, Gabriel, Valeria y Ernesto. Un triángulo de poder, engaño y sentimientos rotos. Gabriel sentía la respiración ardiendo en su pecho, como si su propio corazón lo estuviera empujando a tomar una decisión imposible. A un lado, Ernesto, el millonario que lo miraba con desprecio, ofreciéndole una salida envenenada pero segura. Al otro, Valeria, con la voz quebrada, mostrándole una sinceridad que lo confundía aún más. Dime, Gabriel. Ernesto rompió el silencio con su tono arrogante. ¿Quién eres realmente? ¿Un pobre conserje que se cree un héroe? ¿O alguien dispuesto a ver la verdad y salvarse de arruinar su vida? La mirada de Ernesto era una daga. Gabriel apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Soy alguien que ya no aguanta más tus juegos, respondió, con voz firme, aunque el miedo lo carcomía por dentro. No quiero tu dinero, ni tus consejos. Ernesto lo observó con desdén. Entonces eres un tonto, y los tontos siempre terminan perdiéndolo todo. Valeria dio un paso adelante, interponiéndose entre ambos. No volverás a tocarlo, Ernesto. Este no es tu campo de batalla. El millonario soltó una carcajada que heló la sangre de Gabriel. ¿De verdad crees que puedes desafiarme? Tú, la mujer que construyó su imperio a base de frialdad y engaños. ¿Acaso piensas que este hombre va a salvarte? Las palabras de Ernesto golpearon a Valeria como martillazos. Ella bajó la mirada por un instante, y Gabriel sintió como la duda lo atravesaba de nuevo. ¿Y si Ernesto tenía razón? ¿Y si todo lo que ella le había dicho era parte de otra jugada? Pero entonces Valeria levantó la cabeza, sus ojos, brillando, con lágrimas contenidas, lo buscaron a él, no a Ernesto. No soy perfecta, Gabriel, he hecho cosas que me avergüenzan, pero contigo no fingí. Ese momento lo quebró. Gabriel sintió como toda la rabia acumulada se desbordaba en un grito ahogado. Había vivido toda su vida humillado, aplastado por la indiferencia de un mundo que no perdona a los pobres, y ahora tenía la oportunidad de levantarse. Se adelantó hasta quedar frente a Ernesto, cara a cara. Tú me ves como un pobre inútil, ¿no? Dijo con voz temblorosa pero firme. Pues prefiero seguir siendo ese pobre, antes que convertirme en alguien como tú. La sonrisa de Ernesto se desdibujó. Por primera vez, sus ojos reflejaron un destello de ira contenida. Te arrepentirás de esas palabras. En un movimiento inesperado, Ernesto intentó sujetar a Gabriel del cuello de la camisa, como queriendo demostrar su poder físico, además del económico, pero Gabriel, impulsado por toda la rabia acumulada, lo empujó con fuerza. Ernesto cayó al suelo, el cigarro apagándose contra el pavimento. El silencio fue total. El millonario, humillado, se incorporó lentamente, con el rostro desencajado. Esto no termina aquí, escupió, con veneno en la voz. Me las vas a pagar. Se subió al automóvil y, con un chirrido de llantas, desapareció en la oscuridad de la avenida. Gabriel quedó de pie, con el pecho agitado, sintiendo que había cruzado una línea de la que no había retorno. Valeria se acercó despacio, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo enfrentaste, susurró. Nadie lo había hecho antes. Gabriel giró hacia ella, con el alma desgarrada. ¿Y ahora, qué nos queda?, preguntó, con una mezcla de esperanza y temor. Valeria extendió una mano temblorosa, pero firme. Quedamos nosotros. Si quieres. Él la miró, dudando todavía, pero en lo más profundo, sintió que algo había cambiado para siempre. Yara no era el mismo hombre que barría pasillos y evitaba las miradas de los demás. Era alguien que había decidido no dejarse pisotear nunca más. La noche cerró sobre ellos, dejando abierta la pregunta de si ese gesto de valentía sería suficiente para enfrentar lo que estaba por venir.
El amanecer llegó como un bálsamo después de la tormenta. La ciudad, bañada por una luz dorada, parecía ignorar el drama vivido la noche anterior. Pero para Gabriel, todo había cambiado. Ya no era el mismo hombre que limpiaba pasillos con la mirada baja y el corazón lleno de silencios. Ahora había desafiado al poder. Había plantado cara a un millonario que intentó humillarlo, y lo había hecho con la dignidad de quien ya no tiene nada que perder. Valeria lo había acompañado en silencio durante el resto de la madrugada. No había palabras, solo miradas llenas de un peso compartido. Cuando por fin amaneció, se sentaron juntos en un banco del parque cercano, como dos sobrevivientes de una guerra invisible. Ernesto no se detendrá, dijo Gabriel, con la voz grave, mirando el horizonte. Ese hombre no conoce la derrota. Valeria lo observó con ternura y dolor. Lo sé, pero ya no se trata de él, Gabriel, se trata de nosotros. ¿De quién decides ser a partir de ahora? Sus palabras lo golpearon con la fuerza de una verdad simple. Toda su vida había estado marcada por el miedo, miedo al rechazo, a la humillación, a perder lo poco que tenía, pero ahora había descubierto que el verdadero poder estaba en no dejarse doblegar. Días después, Ernesto reapareció, no con gritos ni enfrentamientos, sino con el arma más peligrosa que dominaba, el desprecio silencioso del poder. Envió una carta a Valeria, despojándola de contratos y alianzas que eran cruciales para su empresa, un movimiento calculado para quebrarla. Valeria recibió el golpe con dignidad, pero Gabriel sintió la rabia hervir dentro de él. Quiso correr, enfrentar otra vez al millonario, gritarle en la cara que nunca más se interpondría entre ellos. Pero Valeria lo detuvo. No caigas en su juego, eso es lo que quiere. Por primera vez, Gabriel entendió, el verdadero triunfo no estaba en derribar a Ernesto, sino en demostrar que podía seguir adelante a pesar de él. Así, juntos, comenzaron a reconstruirse. Valeria dejó de lado ciertos lujos para empezar de nuevo, apoyada no en las apariencias, sino en las personas que realmente creían en ella. Gabriel, por su parte, aceptó un nuevo trabajo, ya no como conserje, sino como asistente en un área de logística, un puesto que le ofreció un futuro más digno. No era riqueza, pero era un comienzo, y sobre todo, era suyo, ganado con esfuerzo. Una tarde, mientras caminaban por la ciudad tomada por luces de neón y el murmullo de la gente, Valeria se detuvo frente a Gabriel. ¿Sabes algo?, dijo con una leve sonrisa cansada. Aquella noche, cuando te pedí que me acompañaras a la fiesta, nunca imaginé que terminarías acompañándome en todo esto. Gabriel la miró con una mezcla de nostalgia y gratitud. Y yo nunca imaginé que alguien como tú me vería como algo más que un conserje. Ella extendió su mano. Gabriel la tomó, y en ese gesto había algo más poderoso que cualquier riqueza, la certeza de que habían sobrevivido. La historia de Gabriel no fue la de un hombre que se convirtió en millonario, ni la de alguien que vengó todas sus humillaciones con violencia. Fue la historia de un hombre que, después de años de ser invisible, se atrevió a decir, basta. Esa decisión lo cambió todo, y aunque Ernesto siguiera moviendo sus piezas en las sombras, Gabriel ya no era el mismo. Había encontrado su fuerza en lo único que nunca le pudieron arrebatar, su dignidad. La vida golpea, humilla y engaña, pero quienes se levantan, quienes no permiten que su valor dependa del poder de otros, son los verdaderos vencedores. Gabriel lo entendió, y ese entendimiento fue más valioso que cualquier riqueza. Y ahora, querido espectador, si esta historia te conmovió, si lograste sentir en tu propia piel el dolor, la rabia y la esperanza de Gabriel, te invito a darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más relatos llenos de emociones intensas como este.